Discúlpenme, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su paciencia y por su puntualidad. Este webinar, la verdad, me tiene muy contento. Es lo que está en tendencia, es el boom del día de hoy. Entonces, el día de hoy nos acompañan Cristian Cuervo, nuestro aliado en temas de ingeniería y asesoría en el tema fotovoltaico. Nos acompaña Klaus, el representante de Alucin Solar en Latinoamérica. Nos acompaña Luis Castillo de Solax, que es el representante de Solax en Latinoamérica, y su servidor Fernando Vázquez. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. Espero que lo disfruten y que tengan mucha noción de cómo está el tema de mini granjas solares hoy en día aquí en Colombia. Entonces, adelante, Cristian, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días para todos. Gracias por participar en este webinar de mini granjas solares. Bueno, para los que no me conocen, Cristian Cuervo, soy fundador de ICC, una empresa que nos dedicamos al desarrollo de procesos de gestión de operadores de red para autogeneración y generación distribuida, estudios de conexión simplificado para operadores de red y beneficios tributarios USME. También estamos haciendo RTVs para mini granjas y bueno, vamos a hablar un poco acá sobre lo que son las mini granjas en Colombia y toda la oportunidad que hay en este momento para la operación de estas. Por acá pueden ver nuestro contacto, nos pueden escribir tanto a Fernando como a mi WhatsApp. Bueno, vale. Fernando, si quiere, seguimos con la siguiente página. Bueno, empecemos con el concepto de lo que es la generación distribuida. Hay dos conceptos, uno que se maneja pues a nivel general y otro que está definido en la resolución 174. Generación distribuida está definida como aquellas fuentes de generación que están cerca a los puntos de consumo, pero que son varias, están distribuidas y son muchas y son pequeñas plantas. Estamos hablando de desde 1 kilovatio hasta 1 mega. A esto se le denomina generación distribuida. Pero ¿qué se definió en la 174? Está definida que son las plantas de 1 mega, que van desde 100 kilovatios hasta 1 mega, pero que su función principal es vender energía, ¿sí? Esta es su connotación principal, diferente a la autogeneración, que es satisfacer sus necesidades y entrega unos excedentes. La generación distribuida en la 174 es solo venta de energía. Toda la energía que se genera va exportada a la red. Listo. Eso por ese lado para dejar definido el concepto. Espérame. Hablo Ale, un poco de la cronología a ver. de cómo ha avanzado la... Cristian, estás en mute. Cristian, no te oímos. Estás en mute. Hola, 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 qué pena. ¿Hasta qué punto me escucharon? Sí, ¿hasta qué punto me escucharon? Cuando ibas Perdón. a empezar con la diapositiva. No, no puede ser posible. Vale. Entonces, si quiere, regresemos y explico nuevamente. Qué pena. En esta diapositiva. ¿Está? Ah, ok, perfecto. Entonces, hablemos un poco de la normativa y cómo ven evolucionando las resoluciones y todos los lineamientos el marco legal para la generación distribuida, las mini granjas. Entonces, todo nace con la ley 1715, que es la ley que promueve la utilización de fuentes no convencionales de energía, especialmente la solar fotovoltaica. Después sale la resolución 030 del 2018, que dictó los primeros lineamientos para que las plantas se pudieran conectar al sistema interconectado nacional y todo el tema de los excedentes y demás. En esta resolución se hablaba solo que el generador distribuido iba solo hasta 100 kilovatios. Posterior, sale ya la resolución 096 del 2019, que es donde se definen cuáles son las opciones de venta de energía o la comercialización para los generadores distribuidos, que esa más adelante la vamos a ver, y cuáles son las opciones de comercialización. Y la resolución 174, que es la que deroga la 030, y aquí dicta ya otros lineamientos
para la conexión y también es donde se amplía la capacidad de la generación distribuida de 100 kilovatios a 1 mega. Siguiente, Fernando. Hablemos de la 174, de la resolución que es la donde están los lineamientos principales para el tema de la conexión y todo el desarrollo para el operador de red. El artículo 12 que habla de los requisitos para la conexión y operación. El artículo 14, procedimientos de conexión simplificados. El artículo 15 que habla de las reglas de vigencia de aprobación y demás. El artículo 18, 19 y 22. Vamos a seguir y voy a explicar uno por uno. Entonces vamos con el primero. Requisitos para la conexión y operación. Primero, hay que hacer diligenciar un formulario de conexión simplificada, que esto lo definió el CNO y que está en todos los operadores de red. Todos los operadores de red tienen en su página web una plataforma para hacer el registro de las plantas, tanto aplica para autogeneración y especialmente también para generación distribuida. Ese es el primer paso para registrar las plantas ante los operadores de red. Estudios de conexión simplificado. Esto aplica para proyectos mayores de 100 kilovatios. Todas las plantas que tengamos de 1 mega, sí o sí van a tener un estudio de conexión simplificado y un informe de ajuste de coordinación de protecciones. Acá habla también de que no aplica para proyectos menores o iguales de 100 kilovatios, pero aquí hay una situación. Si el proyecto supera más del 50% de la capacidad del transformador y es del operador de red, tiene más usuarios, lo más probable es que el operador de red te pida un estudio de conexión simplificado. Si es transformador propio, algunos operadores de red no lo piden. Entonces ya depende pues de qué región, qué operador de red sea el que esté operando esta frontera comercial, esta conexión. Para las pruebas y verificaciones in sitio de las etapas de entrada a operación deben cumplir con todas las pruebas que sean establecidas en el CNO y acuerdo de protecciones. Estamos hablando de todas las protecciones en baja, tanto a nivel de inversores y también ya cuando son plantas mayores de 250 kilovatios, todo el tema de coordinación de protecciones y que en media tensión van a tener, pues se va a requerir un reconectador y todas las protecciones de disparo, que todas estas están definidas en el Acuerdo de Protecciones 1862 del 2024. Los GDs deben declarar su programa de generación de acuerdo a lo establecido en la resolución CRED 025 del 95. ¿Qué pasa con los generadores distribuidos? Al ser generadores que venden energía, deben declarar su programa de generación los meses de mayo y el mes de noviembre ante el Consejo Nacional, pues Consejo Nacional de Despacho de Energía. Esto para que tengan una proyección de cuánto va a ser la entrada de generación que va a tener la planta en el Sistema Interconectado Nacional. El GDE deberá informar al Centro Nacional de Despacho la entrada a operación y su capacidad máxima declarada. Toda esta información está encargada, eso es el manejo de la frontera comercial y toda la capacidad de la planta. Este proceso lo hace quien vaya a representar la planta ante el mercado de energía, sea el comercializador o el generador. O a su vez, si se va a vender la energía al operador de red, más adelante vamos a hablar de ese aspecto, el operador de red que se encarga de hacer toda declarar esta información al Centro Nacional de Despacho. Los GDs podrán contar con supervisión desde el centro de control del operador de red. Esto ya es opción, el operador de red puede vigilar la planta. Ok. El artículo 14 habla de los procedimientos de conexión simplificado. Aquí se describen para cada uno de los tipos de proyecto cuál documentación aplica, dependiendo de su capacidad. Entonces vemos que para los GDs, en la primera, en la que está resaltada, GD menores de 100 kilovatios, el ítem A no aplica, que es el estudio de conexión simplificado, pero depende si es un proyecto, si la capacidad del proyecto supera más del 50% del transformador y es menor a 100 kilovatios de más, que les van a pedir estudio de conexión simplificado, pero eso depende del operador de red. También si el transformador es propio o no.
El B, que es el formulario de conexión simplificado, que aplica tanto para menor de 100 kilovatios como para el mayor de 100 kilovatios. Mira que para el GD mayor de 100 kilovatios aplica. Estudio de conexión simplificado, siempre va a aplicar. El B, que es el formulario de conexión. El C, que es si no estoy mal. Fernando, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? Que ahí están descritos. El C es el certificado de experiencia. ¿Puedes volver, por favor? Esta, anterior. Entonces, el C es el certificado de experiencia. Esta debe ser, puede ser la empresa, certificado de experiencia de la empresa o del diseñador del proyecto. Pues hace una carta donde se especifique y se pueda demostrar de que la empresa o el diseñador tiene más de un año haciendo proyectos de energía renovable solar y lo junta como una carta de experiencia. La D, que es la disponibilidad de red. La E, que es, disculpa, Fernando, a ver, yo lo tengo acá. Si quieres, regresa. Ya tengo acá. Entonces, la D, que es el manual de limitación de inyección a red, que esta no aplica. No aplica para las plantas de generación distribuidas porque toda la energía generada del generador distribuido va a ser entregado a la red. Entonces, en este caso no aplica. La E, que es la consulta de disponibilidad de red, pero solo aplica para los menores de 100 kilovatios porque se conectan en baja tensión, aguas abajo del transformador de la red. Para los mayores de 1 mega no aplicarían porque estos van conectados en media tensión. Y falta el tema del certificado de los inversores que aplica para todos, que debe cumplir con la UL 1745, la IS 61727 o la IEEE 1745, que son los lineamientos anti-islas. Y la G, que es la otra documentación, que esta es importante. Ahora, seguimos, Fernando, la siguiente. Que está, la G es otra documentación, como lo menciona acá, que son diagramas unifilares, memorias de cálculo, declaraciones de cumplimiento, de donde va descrito el diseñador y el constructor de la planta, los esquemas de protecciones del CNO, esquemas de sistema de puesta a tierras, diseños de apantallamiento, demás, planos de conexión, todos los streets, pues los planos de conexión de la planta, la distribución de módulos, unas vistas de planta, tanto hay que adjuntar las vistas de planta, tanto de la distribución de los módulos como también las vistas de planta de la conexión en media tensión. Cálculos de Burden, que son para todo el tema de la medida y toda la información de medidas, ETS y PTS. En estas condiciones de conexión hay dos etapas. Lo que acabamos de hablar son cuáles son la documentación que se necesita ante el operador de red para conectarlos, para que ellos aprueben esa conexión, validen y la aprueben. Pero hay dos etapas y tiempos que tiene el operador de red una vez se radica en esta documentación. Una es la etapa de revisión de completitud de la documentación. El operador de red tiene 15, es un total de 15 días. El registro, 5 días tiene el operador de red para revisar. Si hace falta un documento, dan otros 5 días para que el promotor envíe el documento que hace falta o los documentos que hagan falta. Una vez se radiquen los documentos, dan otros 5 días. Hay otros 5 días para que el operador de red valide que la documentación está completa. 15 días para los proyectos mayores de 15 kilovatios y 9 días en total para los menores de 100 kilovatios. Que se cumpla este tiempo, son muy pocos operadores de red los que lo cumplen en la realidad. ¿Sí? No va a dar nombres de operadores de red, pero normalmente son pocos pues los que se rigen y cumplen estos tiempos. Pasado ya la completitud de documentación, está todo ok, pasa al proceso de verificación técnica, que para los proyectos mayores de 100 kilovatios son 25 días en total y 15 días en total para los de los menores de 100 kilovatios. Esto lo pueden validar, eso es una tablita, acá la tengo pues de manera resumida, es una tabla que está en la resolución y lo pueden encontrar en el anexo 5 de la resolución 174 en la página 57. Ahí ya está especificado cuáles son los tiempos tanto de validación del operador de red
como respuesta del promotor ante el operador de red. Listo. Reglas de vigencia de la aprobación de la conexión. Ese es un punto importante para el desarrollo de las mini granjas. Porque cuando a uno le entregan una aprobación, la aprobación inicialmente viene por 6 meses. ¿Sí? Una planta de 1 mega en promedio se puede estar construyendo entre 4 a 5 meses. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta estos tiempos. También hay una opción de que se puede prorrogar por 3 meses más. Entonces, en total, cuando se está haciendo el desarrollo de la mini granja, uno estima que son 9 meses para hacer la construcción y la entrada a operación comercial de la planta. ¿Sí? Importantísimo que un mes antes de que se cumpla la vigencia de los 6 meses, es necesario solicitar una prórroga ante el operador de red para que tenga esos 3 meses más. ¿Sí? Si se transcurre el periodo de vigencia de lo aprobado y prorrogado y no se ha conectado la planta, se debe iniciar nuevamente el proceso y el operador de red libera la capacidad asignada. Entonces, aquí es algo súper importante para el tema de las entregas de los equipos principales, que Solar Depot tiene un paquete que más adelante se va a hablar de este tema, tanto de estructura, inversores y paneles, que son los equipos principales para hacer la construcción y que muchas veces los desarrolladores importan estos equipos. Entonces, eso es tiempo. Y si no se prevé y no se planifica no se tiene una buena planificación, puede que te entreguen el punto aprobado hoy, pero si en 4 meses te llega los equipos, inicias construcción, vas a estar pues a ras de la vigencia o el periodo que te han otorgado los 9 meses y puede que no alcance a construirse la planta y entrar antes de los 9 meses que ha otorgado pues el operador de red. Siguiente, por favor. Artículo 18 habla de las causales para desconexión de los AGP y los autogeneradores a gran escala o los PD, que es específicamente lo que estamos hablando. Es primero, una de las causales es conectar una planta sin avisar pues al operador de red. Esto puede pasar mucho en autogeneración, pero en GE es bien complejo conectar una planta y sin avisar al operador de red, pues es un poco más difícil porque se debe hacer en media tensión. Entonces, una de las causales es no seguir el procedimiento establecido, que está en la resolución, todo lo que hemos hablado, de la documentación, los registros, presentar toda la documentación previa para que el operador de red valide y otorgue pues el punto de conexión. Cuando se demuestra que una planta GD fue fraccionada para efecto de reportarlas como planta independiente ante el sistema, es decir, que tomo una planta, la fracciono, pero utilizo las mismas redes para conectarme a media tensión o utilizo pues un transformador donde van a llegar 2 plantas, pero la fracciono. Eso es causal de rechazo y el operador de red no te la va a dar conectar. Si se van a conectar plantas en un punto, deben ser completamente independientes. En una misma área deben ser completamente independientes. Sus equipos y toda su línea de conductores para conectar la media tensión deben tener cada uno una frontera comercial, deben ser completamente independientes. Cuando con posterioridad de puesta en el servicio en la conexión, el OR encuentre que no se cumplen con algunas características contenidas en la solicitud de la conexión. Esto es que yo registro una potencia X y al año modifico, aumento la capacidad o hago alguna modificación ante de la planta y no la reporto ante el operador de red. Si el operador de red hace la validación, encuentra que hay diferencias de lo registrado a lo que está construido, tiene toda la facultad para desconectar la planta. ¿Cuándo se puede volver a conectar? Cuando se subsanen todas las causales o las no conformidades que ha encontrado el operador de red. Vale. Seguimos. Sistema de medición para los AGP. Algo súper importante para el tema de la generación distribuida, a diferencia de los autogeneradores, es que el GD, una vez entra en operación comercial, debe tener una administración de medida, debe cumplir con el código de medida de la CRED 038 y debe haber pues una administración.
contar con un medidor de respaldo, que esto aplica porque estamos hablando pues de conexión en media tensión, entonces debe tener dos medidores, uno principal y uno de respaldo. La verificación inicial por parte de la firma que trata el artículo 23 de la resolución 038, estamos hablando de que el representante de la frontera comercial debe hacer una verificación y cumplir con los lineamientos técnicos para que su medida, su frontera comercial, esté dentro de todos estos parámetros que están definidos en el código de medida. El reporte de las lecturas de la frontera comercial a la CID cuando se vende la energía al comercializador integrado con el OR al cual se conecta. Entonces, todas estas lecturas es una actividad que se debe hacer cuando la planta entra en operación comercial y deben enviarse todos estos reportes diariamente ante la CID y el comercializador. Normalmente de esta actividad se encargan los comercializadores, el agente generador o comercializador que represente la planta, la mini granja, ante el mercado de energía. El artículo 22 habla de las alternativas de la comercialización de la generación distribuida. Estas se basan en las reglas del artículo 3 de la CRED 096 del 2019. Una opción está que un comercializador puede vender su energía que atiende mercado regulado, sí, directamente sin convocatoria pública, siempre y cuando no exista una vinculación económica entre el comprador y el vendedor. Es decir, un dueño, un representante de la planta puede vender la energía sin entrar a una convocatoria pública, siempre y cuando el dueño de la planta y quien compra la energía no tengan alguna vinculación económica. La opción 2 es venta de energía a un comercializador que atiende mercado regulado, participando en las convocatorias públicas que abren estas empresas. La venta de energía pactada libremente con un generador o un comercializador que atiende exclusivamente a usuarios del mercado no regulado. Esta opción es como la que más se utiliza, porque aquí es donde el dueño de la planta busca un agente generador y un comercializador y le vende la energía, pactan un precio, una tarifa mediante un contrato bilateral. El comercializador y el generador se encargan de vender la energía a sus usuarios o al mercado mayorista de energía y ellos administran y tienen la representación de la planta. Pero, importante, deben atender al mercado no regulado. Y la opción 4, que es la que pueden vender directamente al comercializador integrado al operador de red. En este caso, el comercializador está obligado a comprarle la energía al generador distribuido y el precio de venta de la energía que se entrega a la red se calcula de la siguiente manera. Es decir, se puede conectar una planta, se entra en operación comercial, el operador de red revisa todos los parámetros técnicos, se cumple con todo el código de medida y demás, entra la planta a operación comercial. Si no se ha hecho ningún acuerdo con un comercializador o un generador para que represente esta planta y se le venda la energía a ellos, la planta entra a generar y toda la energía que se entrega a la red, el comercializador que hace parte del operador de red está en la obligación de comprar esa energía. ¿Cómo la facturan? La factura a precio de bolsa más los beneficios. Los beneficios es el 50% del cálculo de pérdidas que haya para para ese sistema de distribución local. Esto puede ser atractivo a primera vista porque si uno va y revisa a cómo se cierra el precio de bolsa diario, en estos momentos estamos hablando de 450 pesos, más las pérdidas que pueden ser en promedio unos 22 pesos. Para, para cada operador de redes, más o menos en promedio cuesta 43 pesos de pérdidas, que es el componente de pérdidas en la tarifa de energía. Entonces dirían, bueno, 440 sería 460 pesos el kilovatio, súper, súper bueno. Lo que pasa es que dejar una planta expuesta a bolsa es un riesgo porque la energía, el precio de bolsa va variando. Entonces hoy puede estar a 460 pesos, pero mañana puede estar a 160, 200 pesos. Entonces es un riesgo que se va a analizar muy bien financieramente para que no hayan pues no vaya a perjudicar el retorno de inversión de la planta. Esto lo pueden validar en la página
29 de la resolución. Aquí está ahí donde explican cada componente, cada variable que componen la fórmula. Listo. Hablemos de las etapas de la generación distribuida. Uno es la estructuración. Lo primero que se hace o lo principal es la consecución de tierras, buscar el terreno, llegar a un acuerdo con un dueño, con el dueño del terreno o tener el terreno. Y cuando hablando con alguien que tiene el terreno, se hace pues un tema de arrendamiento, pero lo importante es tener como la intención firme de esa persona de que te va a arrendar el terreno para construir la mini granja. Una vez teniendo esta intención de arrendamiento, se hacen la solicitud de insumos del nodo. Normalmente se hace con el código de apoyo o con una factura de energía que esté cerca a donde se pretende instalar la mini granja. Se solicitan los insumos y el operador de red te da los insumos de ese nodo para hacer el estudio de conexión simplificado. Ya validar tema financiero, dónde está ubicada la planta, cuántos kilovatios se van a instalar, a cuánto proyectan vender la energía, a cuántos años, y bueno, como un tema de viabilidad financiera, que es un análisis de riesgos y económico y también de retorno de inversión para la planta. Simulación de generación en PV-Sol o en PV-Sys, para tener pues un dato exacto o cercano de cuánto se va a generar anualmente la planta. Bueno, acompañamiento a la venta de energía, que eso ya es como un servicio que podemos dar en ICC para el tema de la venta de energía. Licencia de construcción, validar con las alcaldías si en ese terreno necesitas licencia de construcción. Eso lo hacen pues localmente para revisar si necesitan esta licencia y no tener pues inconvenientes con planeación de cada región o cada alcaldía. Y la consecución de recursos, que es el tema de financiación. Muchos se apalancan con recursos de inversiones extranjeras o recursos propios o también con inversión local. Ya para el tema del EPC, que es iniciar con todos los estudios de conexión, cuando ya está en firme, que ya se va a hacer la planta, entonces se hace la inversión en estudios de conexión, se inicia con toda la ingeniería, se hace pues el suministro de los equipos, se empieza con la construcción, la conexión con el operador de red y también en paralelo se puede gestionar los beneficios tributarios para lograr pues la deducción en renta y depreciación acelerada y también en IVAs para la planta, para el inversionista. Ya el tema de mantenimiento, que son mantenimientos predictivos y correctivos, los costos más o menos oscilan en estos, en promedio. Los primeros años 2.5 del CAPEX anualmente y ya después se fija a un 3.5% de la venta de energía a partir del tercer año. Y la actividad de actividades ya en operación, que son coordinación de actividades a realizar por el administrador de la planta, visita mensual de las plantas, telemedición, arqueo de la energía generada versus la pagada, que esto es el seguimiento de cuánta energía se fue a la red y cuánto realmente están facturando pues con el comercializador al cual le están vendiendo la energía. Las coordinaciones de mantenimiento preventivo y correctivo y los costos de operación general de la planta. Siguiente, por favor. Condiciones del terreno de la mini granja. ¿Cuáles son estas condiciones ideales? Con la estructura a luz solar, solo se necesita 1 hectárea para construir una mini granja. Que sea un terreno viable, acorde al POT, planeación, a la planeación de la alcaldía, que sea un uso de suelo licenciable, que este uso del suelo no no tenga inconvenientes para hacer este tipo de proyectos, que puede ser que ese suelo esté catalogado en el POT como plan de expansión urbana. Entonces no se puede construir la planta en este sitio. Estudio de títulos de propiedad, que es validar jurídicamente que el terreno esté libre de procesos jurídicos, que tenga certificado de tradición y libertad, que la persona pues, no esté en restitución de tierras, por ejemplo, que el predio esté libre y que no vaya a representar un inconveniente a futuro
por la construcción de la minigranja en este punto. Que tenga vías de acceso fácil, sea sencillo ingresar. eh, Ojalá que esté pues en zonas de vías secundarias o primarias, que sería pues lo ideal. Ubicación cercana a una red de media tensión. Entre más cerca esté la red trifásica de media tensión, muchísimo mejor, porque eso disminuye los costos de todos los conductores y posterías de conexión en media tensión. Que sea un área no inundable, que sea firme, plano o semiplano. Y para esto hay que realizar un estudio hidrológico. En ICESEL los podemos acompañar con este proceso, un estudio hidrológico, informe donde se valida pues, de escenarios de inundabilidad. También históricamente sí ha presentado situaciones de inundación, y eso es súper importante porque si construye una planta en un área inundable, pues va a generar pues, problemas en la planta. Entonces, esto es un punto súper importante que se hace, se valida previamente en todo el desarrollo del proyecto inicialmente. Alta radiación y sin sombras, orden público que es estable y que comunidades pues afines en las regiones sea una región pues estable en temas de seguridad. Pues ya entenderán pues que en Colombia tenemos pues en algunas regiones es un poco pues compleja esta situación. Entonces es bueno validar antes de hacer las inversiones, de validar estos puntos, estas regiones, cómo están en materia de seguridad. Y asegurable jurídicamente, que es tema pues también de estudio de títulos de propiedad, que ahí se valida que todo esté jurídicamente, que esté bien y que no vaya a tener pues inconvenientes con los propietarios del terreno. Por acá hay un cronograma de actividades general. Vamos. Ok. Bueno, hay un inconveniente acá porque está ligado pues a mi computador. No sé si los podemos compartir, Fernando, lo podemos compartir para que lo puedan ver, porque acá no te va a abrir. O ahorita lo podemos presentar. ¿Qué dices, Fernando? Cris, mándamelo y ya lo abro aquí. Mándame el PDF. Ok, dame un segundo. Por aquí. Listo, Fernando, ya te lo compartí al WhatsApp. Listo, ya lo estoy trabajando. Dame un segundo. Gracias. Por aquí vemos unas actividades eh, que requiere pues para el desarrollo de las mini granjas, ¿sí? Y también unos tiempos estimados. Normalmente una planta de 1 mega se estima que se haga en un año, que tenga pues desde su desarrollo, inicio de solicitud ante el operador de red y su entrada a operación comercial, ¿sí? Se estima que sea un año, que sería lo ideal. Primero, pues estamos en la etapa de estructuración, que es la selección de predio, lo que conversábamos de pactar
esa intención de arrendamiento, encontrar ese predio ideal para construir la mini granja, que es 1 hectárea más o menos. Análisis predial y uso del suelo del predio en TIGAT y planes de ordenamiento territorial del municipio. Solicitud de código de nodo más cercano al predio, selecciona ante el operador de red, que este es el código del poste, donde se prevé hacer la conexión en media tensión, y que este código es el que necesitan los operadores de red para identificar cuál es el nodo y enviar los insumos para hacer el estudio de conexión simplificado. El registro del proyecto ante el OR para la solicitud de insumos, entonces súper importante. Si vas a solicitar unos insumos al operador de red, tengo a la mano el código de apoyo o un transformador, una cuenta una cuenta que esté cercana a este punto. Algunos operadores de red lo solicitan que se hagan por medio del formulario que está dispuesto en cada operador de red, pero otros los entregan enviando un correo al área de autogeneración. Entonces, pues dependiendo del operador de red, esas son las dos vías que he identificado ¿Cómo? que se solicitan los insumos, 321, ¿vale? 826, Registro de proyecto de análisis. 800. Realización de estudio de conexión simplificada. Una vez te entregan los insumos, se procede a realizar el estudio de conexión simplificado, que básicamente es validar en ese nodo cómo se comporta la red cuando entra en operación la mini granja. Entonces ahí se hacen los cálculos de mínima demanda y máxima demanda, y ahí se valida cómo se comporta la red, si representa algún riesgo o no. Normalmente para un mega no hay no ha habido pues inconvenientes. Ya pues si se van a conectar 5 o 10 megas, pues ahí sí ya habría que validarlo. Por lo menos la experiencia con un proyecto un RTB que estamos realizando en Cali, registramos para una planta y nos dimos cuenta que ese nodo tiene una capacidad disponible de 10 megas. Entonces ahí se podrían conectar más mini granjas. Sí, entonces en el estudio de conexión simplificado que ICC presta ese servicio, podemos validar de cuánta capacidad se podría conectar en ese punto y si representa un riesgo la planta para conectarse en ese nodo. La ingeniería básica, que para presentar el estudio de conexión simplificado debe presentarse un diagrama unifilar. Entonces se hace un diagrama básico de la estructura de conexión de la planta para presentárselo al operador de red, y allí se describen los paneles a utilizar, la potencia pico, la potencia nominal. Normalmente pues se utilizan 3 inversores. Solas tiene unos inversores súper bacanos que son de 333 kilovatios nominales, que eso te acerca, la resolución dice que hasta 1 mega, 1000 kilovatios. Con los inversores solas te dejan 999, entonces estás aprovechando al máximo la capacidad a instalar nominal. Y eso también te da un porcentaje de mayor de ampliarlo en potencia pico. También estamos con todo el tema de la estructuración del CAPEX, cuánto va a costar el proyecto, hacer la ingeniería básica, el rendimiento financiero, definición de tarifas y contratos de arrendamiento. La definición de tarifa es a cuánto se puede vender la energía. Y el contrato de arrendamiento es en cuanto la persona donde te va a arrendar el predio anualmente, en cuanto la va a arrendar. Entonces, en promedio se está manejando desde 4 millones de pesos a máximo a 8 o 10 millones de pesos por hectárea anual. Eso ya depende de la región. Todas las regiones varían, por lo menos en Santander, en todo el centro del país, pues son tierras más costosas que en el norte del país, por el tipo de suelo, por el uso del suelo. Ya depende pues de la región. Definir tarifa de venta del componente de generación, que es la venta de la energía, pactar tarifa de comercialización, todo este componente es todo el tema de tarifario de venta de energía. Y la financiación del proyecto, ya sea con recursos propios, recursos de inversionistas extranjeros o inversionistas locales, que están llegando pues bastantes al país para este tipo de desarrollo de proyectos.
Ya desde la ingeniería y la construcción se hace puesto el tema de estudio de suelos, súper importante esta parte de estudio de suelos porque en esta se define si, con qué tipo de estructura se hace la granja. Si se hace hincada, se hace con micropilotes o se hace con pilotes de concreto, pero esto depende del tipo de suelo y ya se define con el estudio de suelos. ¿Sí? La ingeniería de detalle, bueno, Klaus más adelante va a hablar un poco pues más de este tema de la estructura, que él es el experto en temas de estructuras para las mini granjas. La ingeniería de detalle, que abarca todo el tema de los diagramas unifilares, ya los esquemas definitivos de la planta, de su conexión, tanto el reconectador, celdas de media tensión, los centros de transformación, cómo va a ser pues el esquema de conexión en DC, el esquema de conexión en AC, tanto en baja como en media tensión, ya está definido pues en el diagrama unifilar y este es el que se presenta al operador de red. Pero la ingeniería de detalle también lleva todo el tema de memorias de cálculo, planos de conexión, planos de distribución, vistas de plantas tanto en DC, vistas de plantas en baja tensión, en media tensión, todo la documentación requerida para conectar pues el proyecto como autogenerador, pero también la ingeniería de detalle sirve para hacer la construcción. Planes de manejo ambiental, en caso de que sea requerido, no, como son plantas pequeñas, normalmente pues se hacen, pero no es que sea un requisito hacerlos, ¿sí? Pero normalmente pues se hace por por lo que representan estas plantas. Em, Vamos por aquí, la compra de equipos y materiales, las adecuaciones del sitio, que sea todo el tema de escapote, nivelación de terreno, vías de acceso, drenajes, obras civiles, ya la construcción del sistema, actividades de prueba y desempeño del sistema, pruebas de conexión ante el operador de red, y ya sería la puesta en marcha o la entrada a operación comercial del proyecto. Posterior viene ya la operación, el mantenimiento, que pues esa se mantiene y se define ya dependiendo pues del promotor. Listo, Fernando. Por acá ya terminamos con el cronograma. Sí, creo que llegué a otra presentación. Bueno, ahora seguimos con los componentes principales de una mini granja que sigue Luis, que va a hablar de los inversores solas. Entonces, Luis, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por el espacio, Cristian. La verdad que una explicación bastante detallada y claramente estamos en línea con las expectativas que nos estaba dando Fernando al principio sobre los detalles que esto necesita. Llevo en la industria bastantes años y la verdad que no había logrado tener una explicación tan nutrida como la que nos acabas de dar. Así que bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores, aquí a los compañeros de Solo Depot por tener este espacio, ponernos a todos en la misma mesa, hablar de los equipos, los procedimientos, las tecnologías que tenemos hoy disponibles para que el desarrollo de los proyectos a esta escala de generación distribuida, mini granjas, pues sea una realidad en nuestro país en donde pues a futuro vamos a necesitar una transición energética mucho más rápida de la que tenemos. Entonces, entrando en materia, Fernando, y en la primera diapositiva, presentarles un poco quién es Solax Power. Primero, pues somos una compañía que tiene un alcance global. Hoy en día somos los patrocinadores oficiales del Borussia Dortmund, un equipo de primera división de la liga alemana. Y somos una compañía de origen chino con una fuerte influencia de tecnologías heredadas como lo es mismo la tecnología alemana, que hemos estado en el mercado ya por aproximadamente unos 13 años. Un poco nuestras plantas están ubicadas en estas cuatro ciudades: Xi'an, Shenzhen, Hangzhou y Shanghai, en donde de allí hacemos una distribución y hacemos una este, manufactura de temas de almacenamiento, temas de inversores, y y off-grid y demás. Entonces, continuando con la siguiente, a nivel un poco, no es el foco principal. Vamos a entrar un poquito más a temas tecnológicos, pero dejarles y compartirles el mensaje que hoy ya vamos a completar 2 años de ser una compañía pública. Es decir, cuando hablamos de compañía pública, no quiere decir que pertenezcamos a ningún partido ni a ningún gobierno, sino que ya estamos en bolsa
cotizando acciones en donde esto lo que supone es que a nivel corporativo y a nivel de gobierno corporativo, pues estamos supuestos a cumplir con normativas respecto a otras empresas que probablemente no sean, digamos, compañía pública. Siguiente. Los valores son un poquito cuando las empresas están penetrando algún mercado, como es el caso Solas, que ya llevamos haciéndolo en Brasil hace 3 años, en México, un poco más de 2 años, en el contexto colombiano ya hace un poco más de un año. Pues uno siempre se pregunta quién está detrás de estas compañías y quiénes son realmente. Me gustaría dejarles solamente dos de nuestros principales socios fundadores. La primera es la Corporación Tres Gargantas. La Corporación Tres Gargantas eh, tiene un tamaño, para que nos hagamos una idea, tiene un tamaño, toda esa corporación en términos de generación es tan grande o casi un 20% más grande que toda la matriz de generación colombiana, en donde en algún momento, digamos, dieron este paso a la transición con tecnologías de energía renovable no convencional. Históricamente han trabajado en energías renovables convencionales, como es el tema hidroeléctrico. Por otro lado, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar también otro socio fundador y parte integral de nuestro capital financiero, que es el fondo ESPIC. Para que nos hagamos una idea en términos rápidos, es como eh, un gran conglomerado de distintas fuentes de generación. Históricamente estuvimos trabajando con térmica, después el tema de hidrogeneración, y últimamente gran parte del portafolio y la capacidad instalada que tiene hoy SPIC, pues se está migrando al tema de energías renovables no convencional. Estas dos empresas tienen, solamente para que nos hagamos una idea, al cierre del 2022, el fondo de SPIC cerró con 220 billones de dólares en activos de generación. Estas son las calidades de empresas que están invirtiendo en nuestra tecnología y son aquellas que nos están respaldando. Entonces, siguiendo con la presentación de la compañía, aquí vamos a hacer un breve histórico de cómo nos fuimos expandiendo a nivel mundial. Empezamos operaciones en el año 2012, a medida que fuimos evolucionando, iniciamos con equipos híbridos, después equipos string, a desarrollar soluciones standalone o de almacenamiento. Y en este trasegar de un poco más de una época hemos conquistado mercados tan interesantes como lo es el mercado alemán, el mercado de República Checa, donde tenemos 35% de participación de mercado en inversores híbridos y también en inversores stream. Hemos conquistado mercados tan complejos como el australiano y más recientemente en el año 2020-2021 el mercado japonés, donde somos uno de los dos únicos fabricantes certificados para comercializar equipos en dicho país. Entonces, a nivel de Latinoamérica, como les comenté, ya somos un equipo, si sumamos todo nuestro equipo global, ya somos un equipo de casi unas 50 personas. Mi área fundamentalmente es Latinoamérica, exceptuando Brasil, exceptuando México, donde son mercados, digamos, que necesitan, digamos, personal local, pero aquí en términos colombianos y en el contexto colombiano tenemos presencia, estamos ampliando nuestro equipo para apoyar a ustedes y a nuestros distribuidores oficiales a que la realidad de los proyectos, pues digamos, sea mucho más acelerada de lo que estamos viendo. Ok, entrando en materia, ¿de qué hablamos esta diapositiva? Si quieres, Fernando, la vamos a saltar un poco, ya lo expliqué en nuestro alcance. Entonces, vamos a hablar de ese Utility Scale Inverter, que básicamente es un equipo que ha sido construido y co-desarrollado con el mercado. ¿A qué nos referimos con co-desarrollo? Nosotros somos una compañía que se ha caracterizado y tiene casi el 30-35% de su plantilla orientada a hacer investigación y desarrollo. Si nosotros nos quedáramos o nos atáramos a una tecnología aplicable al mercado europeo o al mercado norteamericano o al mercado, no sé, incluso chino, pues el desarrollo de los proyectos no sería tan rápido, perdón, el desarrollo de los equipos no sería tan rápido para que los proyectos sean una realidad. Cuando decimos hemos co-desarrollado junto con el mercado es porque estamos atendiendo y respondiendo a la demanda que a nivel Latinoamérica, también específicamente Colombia, se están dando. Nosotros vemos que claramente Solax tiene un portafolio residencial, tiene un portafolio comercial e industrial,
Pero en la parte de small utility o de granjas, mini granjas, granjas dedicadas, como cada uno quiera llamarlo, pues hay unos números que hacen sentido, que hacen más sentido que tener, no sé, 10 equipos de 100 o 5 equipos de 200 kilovatios. Entonces, en esos números, y tomando un poco las palabras que nos mencionaba Cristian de los topes de potencia a los que estamos expuestos o a los que estamos obligados a cumplir para que entremos en cierta categoría y que esa categoría nos dé a su vez unos niveles de remuneración más atractivos, eh, Solax propone para el mercado colombiano y el mercado latinoamericano su modelo X3 Grant, que utilizando la terminología Solax, cuando leemos un equipo que se llame X1 es, digamos, monofásico, un equipo que se llame X3 o que empiece por la nomenclatura X3 es un equipo trifásico. Y las potencias que tenemos hoy disponibles para el mercado empiezan en los 300 kilovatios hasta los 350. Esos dos números de potencias son muy interesantes para el desarrollo de mini granjas. Podemos estar hablando hasta el mega o los 999 kilovatios. Se puede trabajar uno, dos, tres equipos, pero en donde vemos una pertinencia interesante es en las potencias intermedias que ustedes ven allí, con equipos de 320 kilovatios y de 333 kilovatios. Retomando las palabras de Cristian, recuerden que para lo que, dame un segundito, para lo que a fines de la evaluación del operador de red, a fines de la evaluación del que nos está recibiendo la planta, digamos, de cara al sistema interconectado nacional, lo que nosotros vamos a tener aquí es un valor en placa de parte del inversor. Entre más jugo le podamos sacar a ese inversor, cada kilovatio nace cuenta, porque recuerden que del lado de DC incluso podemos aumentar una potencia, después llegar al doble, al 50%, 35%, 50%, dependiendo como se quiera mirar. Entonces, hemos desarrollado estas dos soluciones de 320 kilovatios y 333 para que se acoplen a la normativa, para que se acoplen a los valores máximos y le podamos, vuelvo y digo, le podamos aprovechar en la mayor cantidad posible. Desde el punto de vista del desarrollo y de la tecnología, ¿cuál sería la potencia ideal en donde podemos ganarnos esos 9 kilovatios adicionales comparado con otras tecnologías? El de 333. Sepan que esto es un equipo que tiene este valor en placa y que a la hora de hacer la evaluación o someter todos los documentos, fichas técnicas, manuales, test report o todo lo que se necesite, lo que nos van a medir es por esa potencia en placa, tanto haciendo una inspección física como a nivel documental. Un componente adicional. Nosotros desde hace 3 o 4 meses ya tenemos los certificados RETI en todas nuestras referencias. Lo que estamos haciendo es una actualización de ese certificado para que este modelo sea incluido, pero sería una cuestión de eh, unas 4 semanas, 3 semanas más, y ya vamos a tener un equipo que cumple con normativas internacionales, pero que también está apto para operar o cumple con la legislación colombiana. Vamos a ver un pequeño video de un minutico, minuto 20 segundos, que se explica solo y nos desglosa un poco más didácticamente y visualmente las distintas componentes que el equipo de la familia Gran tiene. Vamos a darle paso al video un poco.
Ok, perfecto. Creo que ahí tuvimos, faltó un tema del audio, pero si del lado de ustedes quedó bien el audio, seguimos. Entonces, en términos prácticos, lo que estamos viendo es un equipo bastante versátil, bastante aplicable para el contexto de nuestros proyectos. Es un equipo que cuenta con 10 años de garantía desde fábrica. El tema de las opciones de comunicación, que por ahí veo que está la consulta, están totalmente homologadas y estandarizadas. Podemos trabajar con el protocolo que digamos que destinemos. Hay equipos que están orientados a hacer esa caja de comunicación para hacer una integración total. Es decir, si tenemos que hacer control de la planta, podemos hacerlo unificado para los 2 o 3 equipos que tengamos allí. Es una tecnología que ya proporciona la capacidad de hacer el diagnóstico de curvas IB por el periodo de vida de la planta. No va a estar incluido en el primero o en el segundo año, ni se va a cobrar de forma adicional, sino que esto ya es una función embebida que tiene nuestra tecnología. En términos de potencia, si allí ya podemos ir haciendo el análisis, los siguientes slides con la parte comparativa. Es un equipo que entra a llenar, digamos, este espacio entre entradas MPPTs y la potencia total. Es un equipo que puede dimensionar hasta un 10% adicional de la potencia de salida. En este caso, es una comparación bastante rápida con otros fabricantes, en donde hemos logrado optimizar el rango de temperatura de trabajo. Nosotros sabemos que en nuestra latitud la temperatura es un tema medular, es un tema importante, y que después de ciertos grados centígrados de temperatura ambiente, el equipo empieza con un derrateo. En este caso tenemos un rango de temperatura más amplio, una cantidad de entradas por MPPT y de cableado que optimiza la obra eléctrica y la obra civil. Entonces, si además de eso tú le incluyes diagnósticos, allí Cristian nos explicaba ese tiempo de la operación, y la planta puede operar por 15, 20 o 25 años. Si tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico de curvas IB para los que estén en operación y mantenimiento por todo ese tiempo, que vemos que el inversor no pesa tanto como los módulos u otros componentes, pero es el gran árbitro rector del comportamiento de la planta. Entonces, poder tener ese diagnóstico durante todo el tiempo de la planta es un tema bastante importante y es, digamos, para resaltar. Por otro lado, hay unas corrientes máximas admisibles de parte de las MPPTs. Recuerden que lo que buscamos en una planta es optimizar ese CAPEX, hacer que la obra eléctrica, por lo menos, sea lo más eficiente posible. Si nos podemos ahorrar cierta cantidad de cadenas o cierta cantidad de cables, eso va a hacer una diferencia medular y sustancial a la hora de la planta. Entonces, aquí en este slide rescatar temas por el momento de la asociación o los valores en cuanto a la temperatura de trabajo que debemos tener y hacer énfasis en las curvas IB que están incluidas con nuestra tecnología por los 10 años. Y en la siguiente, lo otro que podemos observar es una comparativa también con
aquellos componentes, por ejemplo, de autolimpieza que los equipos hoy cuentan. Por ejemplo, ustedes saben que parte de la refrigeración pues viene dependiendo de la temperatura ambiente. Por digo, en nuestro caso las temperaturas de los proyectos son bastante altas. Lo que contamos es con un módulo independiente de sistemas de refrigeración forzada que es autolimpiable. Es decir, lo que hacemos es que por medio de una tecnología de rejillas o distintos filtros, hacemos que la ventilación que estamos utilizando en nuestros equipos sea lo suficientemente autónoma como para que esté blindada a las condiciones en campo, polvo, humo, animales, etcétera, etcétera. Y eventualmente esto lo que hace es que entre mejor esté trabajando el inversor, entre más corriente esté admitiendo, aquí vemos una diferencia casi de 30 amperios entre las dos marcas, entre más corriente está admitiendo, más probable es que el equipo esté trabajando a temperaturas más altas. Cuando el equipo trabaja en temperaturas más altas, un poco también lo que nos sucede con los paneles es que va perdiendo eficiencia. Pero cuando el sistema de refrigeración acompaña, cuando prácticamente es un sistema de refrigeración standalone, lo que tenemos es un mejor rendimiento durante todo el proceso de producción de la planta solar, haciendo que esa transformación de energía pues sea lo más eficiente posible. Y finalmente, otro fabricante que ustedes están viendo por ahí en el mercado hoy en día, pues le vemos eficiencias tanto en temperatura, como en rangos, como en cantidad de entradas MPPTs, como en sobredimensionamientos, ¿sí? Pero lo que nosotros, digamos, queremos compartirles hoy respecto a algunas otras fabricantes que pueden estar viendo en el mercado es la homogeneidad y el peso que tienen los distintos equipos. Uno decía, bueno, hasta hace unos años los equipos pues eran más pequeños, entonces eran manejables por incluso una sola persona para estos proyectos. Los proyectos han ido creciendo y aquí hay una diferencia importante en la forma de instalar en cuanto a sistemas de anclajes, en cuanto al peso en sí de los equipos que nosotros estamos ofreciendo hoy en día, en donde claramente cumpliendo con todas las normas de seguridad, de EPPs y de cargabilidad para una persona, el reemplazo o, perdón, la instalación en caso que se necesite hacer, pues entra a jugar un papel importante porque se hace mucho más rápido y los valores de eficiencia que estamos teniendo en la transformación efectiva hemos podido llegar a 99.03%. Hay eficiencias, con el fabricante anterior teníamos 99.02%. Nos decía, bueno, Luis Miguel, estás en 0.01. Ok, listo, pero cuenta 0.01 de cantidad de energía siendo entregada, siendo efectiva por los 15 o 20 años que la operación va a tener. ¿Sí? En ese cronograma veíamos 8 o 12 meses de desarrollo de los proyectos, pero la operación, y más cuando hablamos de proyectos interconectados al sistema, conectados al sistema interconectado nacional, pues están diseñados para funcionar la mayor cantidad de tiempo posible. Y allí ese valor, ese pequeño porcentaje de eficiencia que estamos teniendo hoy en día, pues lo que logra es un mejor rendimiento de las plantas. No voy a pasar a la otra tecnología sin antes dejarles este mensaje de la garantía del fabricante. Nosotros sabemos que tenemos un reto adicional de esta promoción de la marca. Llevamos un poco más de 1 año y medio trabajando en el contexto colombiano. Aquí para contestarle a Alejandro Díaz que nos dejó la pregunta. Estamos de fábrica, incluyendo 10 años. Por defecto, esto es casi la mitad de la vida útil de un inversor proyectado a 20 o 25 años. Confiamos en nuestra tecnología. Hemos conquistado mercados muy exigentes, pues digo Japón, Europa, Australia, y tenemos hoy ya eso disponible para que con la compra se incluyan los primeros 5 y con el registro del equipo se extienda hasta los 5 adicionales. Pasando a la otra tecnología, y la garantía extendida lo podemos manejar en años, en bloques de cada 5 años. Ahora, el siguiente paso lógico tecnológico que todos los fabricantes estamos viendo, y lo que también tiene sentido en algunos países más que otros, pero va a tener sentido sin duda en el contexto colombiano, es esa integración con los sistemas de almacenamiento, ¿sí? ¿Por qué hablamos del siguiente paso lógico tecnológico? Porque a futuro
las plantas de energía renovable se van a comportar casi como una planta térmica, donde las eficiencias en CAPEX, en OPEX y demás van a ser mucho mejores que lo que puede ser una planta térmica. Entonces, esa energía o esa calidad de energía que hoy se nos ve como una energía variable porque el recurso es variable, sí, el sol es variable durante el día, pero se van a entrar a complementar muy bien con los sistemas de almacenamiento a mediana y gran escala. Entonces, perdón. Entonces, eh, les quiero dejar en la mesa dos grandes soluciones que estamos manejando hoy en día. Una son la solución a helio, ambas son BESS, es decir, son Battery Energy Storage System. La primera se llama, dale ahí la siguiente, por favor. La primera que tenemos hoy disponible ya en el mercado es una solución a helio, en donde ustedes pueden articularlo perfectamente con esos proyectos mini granjas, esos proyectos small utility, y tienen un equipo, vamos a hacer de cuenta, es una combinación híbrida, en donde en un mismo rack podemos tener el inversor articulable con nuestro equipo GRAN para hacer una mini grid, ¿sí? Esa microred. Y vamos a tener soluciones de almacenamiento que hagan que la planta, la mini granja, se comporte casi como una térmica. Claramente, hay que estar eh, en constante búsqueda de esas eficiencias en el CAPEX, pero vamos a ver un video de un minutico que nos va a mostrar las distintas ventajas de lo que es una solución híbrida con la tecnología de Helio. Sí, dale siguiente, por favor. Bien, entonces, digamos que hasta este momento lo que estamos haciendo es ese acople con sistemas, digamos, de granjas de generación distribuida o mini granjas, a entrar a trabajar paralelamente con el tema de las tecnologías de almacenamiento, que me gusta ser enfático en este punto. Nosotros, desde los fabricantes, vemos que ese va a ser la siguiente movida y pues digamos que desde el lado nuestro estamos más que listos para cumplir con esas necesidades, pero también hay otras soluciones que se pueden dar en donde juego interactivamente con la red y montamos sistemas de almacenamiento para que se comporten como sistemas de respaldo sólido. Claro, esto es también articulable, esto es también interoperable a nivel tecnológico, a nivel de telecomunicaciones, a nivel de la información que se dan desde el punto de vista eléctrico y energético entre ambas tecnologías, pues también se puede dar la necesidad de tener un sistema de almacenamiento completo. Vamos a cerrar con este video para que veamos también las prestaciones del sistema de la tecnología Trend. Dale el siguiente, por favor.
Ok, bueno, entonces, algunas conclusiones y para cerrar aquí la intervención, agradeciéndole muchísimo a los organizadores y sobre todo los asistentes que hacen que esto tenga sentido. En temas de Minigram, nosotros somos un fabricante que estamos muy alineados con los requerimientos y lo que el mercado nos está demandando hoy. Hay potencias que se desarrollaron exclusivamente para este segmento. Hay eficiencias que se desarrollaron exclusivamente para atender los requerimientos. No dejamos a un lado los temas regulatorios ni los nuevos códigos de red que se están dando para los distintos países. Eh, y aquí estamos, vuelvo y digo, más que listos para atender la red de distribución con nuestros partners y aliados. Está más que lista en temas de conocimiento, inventario. Hemos capacitado a nuestros partners directamente en fábrica, conocen nuestros procesos de manufactura. Y Solax es una compañía con un nivel no solamente financiero, sino que con un nivel de tecnología muy alta que está en capacidad de cumplir las necesidades que el mercado nos está mandando hoy por hoy. Así que muchísimas gracias a todos y dejo a los compañeros para que sigan con esta excelente intervención. Muchísimas gracias. Luis, muchas gracias. Eh, Vamos a seguir con el tema de la estructura. Adelante, Klaus. Buenos días a todos. Mi nombre es Klaus Liesch, soy el Country Manager para Colombia y Latam. Uy, me oigo de vuelta. Qué raro. ¿Ustedes oyen el eco? No, ya, creo que se cortó. Vale. Siguiente. Hoy les voy a hablar de estructuras para suelo. En acero únicamente vamos a tener este tema. Y les voy a comentar sobre dos tipos de tecnologías, principalmente la orientada al sur y la orientada oriente-occidente. Sus pros y sus contras y un poquito de análisis cómo se comportan aquí en Colombia, que estamos tan cerca del Ecuador, y los beneficios que pueden tener una o la otra. Siguiente. La primera de las que les quiero hablar es la estructura oriente-occidente. Para Colombia tenemos dos versiones. Una que aplicaría principalmente para San Andrés Islas, que es 2 vertical por cada lado, soporta hasta 240 kilómetros por hora de velocidad de viento, o por gusto del cliente, ¿no? Que quiera que sea 2 vertical por temas de limpieza, logística, lo que sea que lo quiera utilizar. Y también tenemos la versión 3 vertical para todos los modelos de paneles que hay en el mercado sin ninguna limitación. ¿Vale? Entonces, siguiente diapositiva. Principalmente lo que podemos pensar es, y la forma más económica de instalar una estructura de estas es con un sistema de hincado, pues un poco más sofisticado que este que estamos viendo aquí en la presentación, pero igual igual de efectivo, ¿vale? Pues aquí estamos ya viendo lo que es un hincado real. Nosotros en Alucin Solar, somos una empresa española fundada en 2010, instalamos en España, aquí si entran a nuestra página verán el tema de instalación, aquí en Colombia solamente tenemos la parte de estructuras, no tenemos instalación. Aquí vemos una hincadora operando, ¿sí? Y en el siguiente video verán cómo se hace el tema de la nivelación. Entonces, la Inca tiene una marca que se ha hecho según la topografía del terreno, hasta dónde tiene que entrar. Ahí vemos la línea negra que va bajando y cuando llegue al nivel, que es nuestra cuerda, ya el operador de la hincadora para. Esta hinca obviamente tiene que estar vertical. Las hincadoras normalmente no operan en terrenos con pendientes de más del 13%. Se tienen que haber hecho previamente pruebas de pull-out, un geotécnico donde haga las pruebas de penetrabilidad en el terreno, las pruebas químicas, nivel freático. Todos estos temas son muy importantes para poder tener una oferta ya real de lo que necesitamos para nuestro proyecto. Siguiente. Tenemos
dos versiones de la estructura. Tenemos la orientación sur, para el que sea purista y definitivamente quiera una instalación sur. La tenemos también en 2 vertical o en 3 vertical, al ángulo que nos digan. Normalmente en la mayor parte de Colombia se instalan a 10 grados. De Barranquilla para arriba podríamos meterle 1 grado o 2 más, dependiendo de los deseos del cliente y de qué tan interesante pueda ser ganarse un poquito más de producción, aumentando 1 grado o 2 grados. Ahora tenemos la estructura este-oeste. La estructura de este-oeste está construida de una manera bien particular porque solamente tiene 3 patas, lo cual nos representa un ahorro en hincado bastante grande. Podemos estar hablando de que si la comparamos la 3 vertical, ahora más adelante hay otra diapositiva donde lo explico más, con la 2 vertical sur, el ahorro en hincas puede estar rondando el 50%. Ya ni les cuento si la diferencia en costo de instalación si tenemos que hacer zapatas. Están preparadas las 3 vertical para vientos de hasta 150 kilómetros por hora, con lo cual cubrimos prácticamente toda la geografía de Colombia con estas velocidades de viento. Podemos aprovechar el terreno mucho mejor. Podemos hacer calles muy estrechas al estar oriente-occidente. Los temas de sombras y por el ancho de la estructura son muy pequeños o prácticamente nulos. Entonces podemos hacer plantas muy densas, llegando con la 3 vertical a tener hasta 2.1 megavatios montados en una hectárea. Ahora lo veremos más gráficamente en las siguientes diapositivas. Siguiente. Aquí tengo una diapositiva, no se ve muy nítido, pero a la derecha les tengo el resumen. Esto es un proyecto de 1.2 megas, ¿sí? Con módulos Experter, y lo que hicimos es simular una estructura suficientemente grande para un proyecto de 1 mega, ¿vale? Entonces, tenemos 1800 paneles. Hemos ocupado un área para el proyecto de solamente 0.654 hectáreas, o sea, 1.540 metros cuadrados. Esto sin la cerca perimetral, dejando calles de 2 metros entre las mesas, los cuales bastante ancho para lo que en realidad se necesita. Solo depende el ancho de esas calles y la separación entre mesas. Lo único por lo que las tenemos que configurar es por temas de limpieza. Si se va a limpiar manualmente porque el proyecto es pequeño, se pueden dejar calles de hasta 70 centímetros de separación. Claro, por mantenimiento es bueno dejar también unas vías principales para la circulación de un tractor o de una camioneta para meter y sacar material dentro del proyecto. Entonces, si le añadimos la cerca perimetral dejando una calle de 3 metros alrededor, estamos solamente en 7.580 metros cuadrados de proyecto con este tipo de estructura que es 3 vertical por cada lado. Si nos vamos a área, estaríamos hablando de que con esta misma distribución tendríamos la capacidad de instalar 1.2 megavatios en una hectárea, que es bastante más de lo que se puede con cualquier otro sistema de estructura. Otra de las grandes ventajas de este proyecto es que para este proyecto que hemos simulado con 1.800 paneles, tendríamos solamente 36 incas por mesa, 432 incas para lo que sería un kit de 1 megavatio. La cerca perimetral con carretera de 3 metros tendría una longitud de 357 metros lineales, lo cual puede representarnos un ahorro bastante grande en dinero, además de lo que nos ahorremos por el número de incas. Si pasamos más adelante, siguiente diapositiva. Ahora, esta es la opción más densa que podríamos montar, ¿sí? Esta es la opción en donde llegamos a instalar 2.1 megas en una hectárea. Las calles son de 1 metro, las calles que van de arriba a abajo, norte-sur, y la separación entre mesas es para optimizar los procesos de instalación. Esa separación de mesas es de solamente 30 centímetros
y es por un tema técnico de instalación, nada más. Más denso que esto, imposible, y más densa energéticamente hablando, creo que no hay nada en el mercado. Siguiente. Aquí tenemos una comparativa entre tres tipos de estructura. Esto fue sacado de un proyecto real, ¿sí? Entonces tenemos, el cliente pidió las tres ofertas, sur 2 vertical, ¿sí? Munillos este-oeste en 2 vertical y Munillos este-oeste en 3 vertical. El número de incas frontales, como verán, es de 620 para la sur, 700 para la este-oeste en vertical y 480 para la 3 vertical este-oeste. Total de incas, saltémonos 2 renglones y nos vamos al total de incas, ¿sí? 1240 incas para el mismo proyecto con orientación sur 2 vertical, 1050 incas en este-oeste 2 vertical y solamente 720 en 3 vertical. Ahora, eso representa o puede representar, si consideramos un costo de hincado de 100.000 pesos por inca, de hasta 52 millones de pesos solamente en el proceso de hincado de una estructura 3 vertical. En una 2 vertical nos ahorraríamos 19 millones de pesos. Y pues contra la respecto al sur, que sería la más costosa de todos, es contra la que comparamos los valores de hincado, ¿vale? El hincado puede estar entre 80 y 130 mil pesos dependiendo del tamaño del proyecto que vayamos a contratar. Siguiente. Ahora, en cerca perimetral hicimos la misma consideración y vemos que en la 2 vertical tenemos un ahorro de 6 millones y medio de pesos en cerca perimetral por tamaño del proyecto y en 3 vertical este-oeste tenemos un ahorro en cerca perimetral de 11 millones 570 mil pesos. Considere 130 mil, es una media que me dieron algunas empresas de EPC y bueno, puede ser más caro, puede ser más barato dependiendo de la ubicación, transporte, material, todo esto. Pero ahí ven ustedes la diferencia que puede haber en un proyecto como este gracias a la disminución de área. Ahora, no les cuento lo que se pueden ahorrar también en costos de terreno, ¿no? Si estamos hablando de la sabana de Bogotá, donde una hectárea puede costar 100 millones de pesos, muy fácilmente, pues bajarse a 6.700 metros para un proyecto de 1 mega, pues es muy viable, es muy económicamente viable. Siguiente diapositiva. Ahora, otra característica, porque yo puedo decir, vale, esta configuración 3 vertical, 2 vertical es muy chévere y todo, pero la estructura, ¿qué característica tiene? Nosotros trabajamos con un material que es acero y está recubierto en una línea de procesado en continuo que nos permite depositar el material con el que lo recubrimos, que se llama Magnelis, que es un producto patentado de ArcelorMittal, que es 3 veces más resistente que el galvanizado. Con decirles que 20 micras de Magnelis tienen una vida útil más larga que 85 micras de galvanizado caliente. Y otra de las grandes ventajas, que lo vamos a ver en una de las diapositivas finales, es que se autocura. Por ende, puedo en obra cortar la estructura en caso de que una de las incas salga rechazada porque hay una piedra y tengo que cortarla y hacer una zapata, la puedo cortar, no pierdo la garantía de ninguna manera. También si necesito pasar cables por debajo de la estructura y tengo que colgar unas bandejas, no tengo que hacer una soportación especial, sino simplemente me puedo colgar de la estructura, la puedo taladrar. El único requisito que tengo es poner tornillo galvanizado en contacto con la estructura y no otros tipos de tornillería. De resto, esto me permite en obra hacer modificaciones a la estructura, tales como, por ejemplo, al final de la línea de una mesa, el último panel, podría el colizo no coincidir porque llevo un error acumulado desde el primer panel y en vez de tener que devolverme
hasta el principio a correr todos los paneles hacia la izquierda para que me quepa el último, podría taladrar la correa y poner la grapa ahí sin llegar a perder la garantía, ¿vale? Entonces, otro tema es la garantía de estas estructuras. Gracias a esto, por ejemplo, este efecto que vemos aquí en esta diapositiva, aquí vemos unas pruebas que se hicieron en cámara salina con contra galvanizado. En la primera de la izquierda vemos dos láminas, una galvanizada, otra con Magnelis, ambas con 20 micras. Se les hizo una prueba de cámara salina y estuvieron 6 semanas. La del lado izquierdo estuvo en cámara salina, mientras que la del lado derecho estuvo 34 semanas. Vamos a ver el efecto de la corrosión ahí es brutal. Después se comparó una galvanizada de 85 micras contra un Magnelis de 20 micras y se le hizo una prueba de cámara salina de 2000 horas que equivale a una vida útil en el ambiente marino de entre 20 y 25 años. Al lado izquierdo ven ustedes el efecto devastador que tiene la sal sobre el galvanizado, mientras que la lámina de Magnelis con solo 20 micras sigue totalmente indemne. Eso blanco que se ve sobre el recubrimiento de Magnelis no es el Magnelis, es sal que está depositada sobre el material. Siguiente. Aquí se han hecho pruebas a nivel de todo tipo de suelos, de 1, 2, 3, 4, 5, buscando ver cuánto material se pierde de lo que es el recubrimiento. Y bueno, aquí es, Magnelis es la columna azul y el que es de un color como ocre es lo que es un galvanizado, ¿no? Galvanizado Magnelis, donde dice tropical environment, es un ambiente tropical cerca del mar, o sea, lo más agresivo que hay y es donde el galvanizado más sufre. Cualquier proyecto que tengan cerca del mar con galvanizado van a tener unos problemas de corrosión muy grandes, sobre todo en las bases, los primeros 20, 30 centímetros que están debajo del suelo, porque ahí se confluyen todos los factores perfectos para que se presente corrosión, que es eh, presencia de otros elementos, se encuentra sal, hay humedad permanente y hay oxígeno permanente. Y hay estructuras que hemos visto que aparentemente están resistiendo bien la corrosión en sus primeros años, pero cuando se escarba alrededor de las bases, se encuentra uno que la parte que está bajo tierra, sus primeros centímetros, está muy impactado. Hacer mantenimiento a esto es muy costoso. Con nuestro material, con el Magnelis, la estructura no lleva mantenimiento en la parte de control de corrosión, solamente lleva el mismo mantenimiento que puede llevar cualquier otra estructura, que es retorqueo de la estructura. Pero en la parte de corrosión no hay que ir con un pincel y con pintura de zinc tapándole los óxidos, porque ella se autorrepara. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Nosotros somos una empresa española, no externalizamos prácticamente nada de nuestros procesos, fabricamos in-house todo. Eso que ven en la foto de arriba es la prensa de 100 toneladas con la que hacemos los colizos y los pasillos técnicos que también fabricamos. Abajo está el tren de perfilado con el que le damos la forma a las incas y a las correas y a los pasillos técnicos. Siguiente. Aquí ya se ve cómo va saliendo un pasillo técnico al final de la perfiladora y pasa solamente a lo que es la guillotina de corte y sale el material terminado. Siguiente. Ups, nos saltamos unas diapositivas. Fernando, yo te las había pasado, las podrías presentar. Eh, Creo que fueron dos diapositivas, una de cómo se repara el Magnelis eh, y otra es de el efecto de la producción en diferentes zonas de Colombia. Esperamos un segundo. Ya, ya, ya tienes.
Aquí vemos un efecto, el efecto del autocurado que tiene el Magnelis. Vemos en la foto del lado izquierdo, esto es un guardavía de una carretera donde ese colizo se ha hecho igual que todo lo que se le hace al Magnelis, se hizo a posteriori del proceso de aplicación del Magnelis. Como ven, una semana después se ve óxido rojo en lo que es el corte, y a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Después de 15 meses prácticamente no se ve el óxido, y ya a los 25 meses ya el óxido ha desaparecido, y esto se debe a que el Magnelis, como tiene una concentración bastante alta de magnesio, el magnesio tiende a crecer sobre la parte afectada por el corte o por el rayón. Entonces, ¿qué requiere la pieza para autocurarse? Lo primero que necesita es humedad relativa ambiente, ¿sí? Media, alta, y eso en Colombia lo tenemos prácticamente en todo el país. Y lo segundo que lo acelera, que no es obligatorio para que ocurra, es la presencia de cloruros en el aire. Entonces, cuanto más cerca del mar esté la estructura, más rápido se autorrepara. Esa es, y la última, Fernando, es la comparación de producción que te mandé. Esa, listo. Entonces, perdón, yo cierro una cosa aquí. Entonces, tenemos cuatro ubicaciones de la estructura sur comparada contra 4 ubicaciones de la estructura oriente-occidente. Hice una simulación para 1 kilovatio pico, ¿sí? Ambos a 10 grados de inclinación, y los ubiqué en Barranquilla, Medellín, Villavicencio, Pasto. Barranquilla, para que se hagan una idea, tiene una latitud de 11 grados. A 11 grados, estos dos sistemas, al comparar producción, solo vemos una diferencia de producción de un 3%, pero si consideramos los ahorros tan grandes que tenemos en hincado o zapatas, en área y en valla perimetral, ya no les hablo de zanjas y todas otras cosas que también son más pequeñas, porque el proyecto es más pequeño, pues se puede considerar que son fáciles de subsanar. En Medellín, que estamos a una latitud de 6 grados, tendríamos solo una pérdida de producción del 1.02% entre la orientación sur y la orientación oriente-occidente. Y Villavicencio, que está, por ejemplo, a 4 grados 8 minutos, podríamos hablar de que Villavicencio, Bogotá, Pereira, están todos a unas latitudes muy similares. Estamos hablando de una pérdida solamente de un 1% al compararlo contra una orientación sur. Y si nos vamos a Pasto, que está a 1 grado, Popayán, que está a 2 grados, podemos ver en Popayán, creo que es un 0% de diferencia, y en Pasto tenemos un 0.05% de incremento de producción. O sea, es más rentable instalar oriente-occidente en Pasto que al sur. Una cosa interesante es que dice en las simulaciones que en Barranquilla, que era la condición más crítica de todas, giré la instalación y la puse norte-sur, y la diferencia de producción, no lo tengo aquí, pero se los cuento, y si alguien quiere corroborar con PVSys, con PVSol, PVGIS, lo que lo quiera comprobar, es que la diferencia de producción entre la orientación oriente-occidente y la orientación norte-sur es de apenas 2 kilovatios hora año por kilovatio pico. Entonces, eso nos permite jugar un poco más con la geometría de los terrenos, que no siempre nos permite hacer mesas largas norte-sur para este tipo de instalaciones, pero sí nos permitiría hacer mesas largas oriente-occidente, como si fuera, y un agua quedaría al norte, una al sur, y la diferencia de producción es de menos del 0.1, 0.2% con respecto a oriente-occidente. Entonces, que tenganlo en cuenta, es muy práctico, es más económica de instalar. Tenemos una estructura con la que les podemos dar garantías muy superiores a prácticamente cualquier garantía. De base, nosotros en terrenos C3 tenemos 20 años en la parte bajo tierra, y, eh, y en la parte aérea tenemos 25 años. Perdona, no sé cómo volver a activar el chat, porque veo que hay algunas preguntas ya. A ver, espera, eso yo voy a leer.
tener una disposición este-oeste, 2 vertical, se tendría pérdidas de generación de energía. Sí, ya lo hablé. Contacto de cloud se los pueden pedir a Fernando sin ningún problema. Contacto de los proveedores, por favor, es Solar Depot. Solar Depot es el encargado de vender este tipo de estructuras aquí en Colombia y estamos trabajando en desarrollar un kit para entrega inmediata. No está aún, pero vendrá dentro de poco. Entonces, en un área alejada del mar no se repara. Sí, se autorrepara, pero el proceso es más lento y no cambia para nada la garantía. En caso de requerir tableros, no, mini granjas. Mesas largas, por favor, diferencia entre este y oeste. En caso, tema de las mesas largas, por favor, diferencia entre sur y este oeste. Nosotros tenemos unos óptimos para la creación de las transmesas que son óptimos y máximos. Eso nos permite hacer más eficiente el uso del acero y por ende esto repercute en el precio de la instalación. Cualquier persona que quiera organizar un proyecto, le podemos ayudar con unos CADs de guía y les podemos dar unos lineamientos para construir las mesas lo más eficientemente posible, de tal manera que no se encarezca la mesa por culpa de mesas que se salen de los óptimos de producción. En caso de la vida útil de la estructura prolongada, recordar que algunos suelos en el país cuentan con más salinidad que otros. Sí, por eso nosotros siempre exigimos para dar la garantía final de la estructura, la prueba, el estudio geotécnico con la química de suelo. Y hasta ahora lo peor que nos ha salido es que la parte enterrada salga con 15 años de garantía y la parte aérea con 20 años de garantía. Recomienda el uso de mesas de una sola fila en caso donde contemos con un cuarto de inversores. No entiendo bien la pregunta, Sergio. Si me la quieres reformular, te puedo ayudar con eso. Pues por ahora eso es lo que tenía para contarles. Uno vertical. De momento estamos desarrollando una estructura, uno vertical monoposte. Está en fase de desarrollo, está en fase de cálculo. Todavía no la tenemos, pero se espera que para el primer trimestre del año entrante tengamos esta versión, que sea uno vertical monoposte, pero solamente orientada al sur, no uno vertical este-oeste, sino uno vertical monoposte sur. Es la versión que tendríamos. Si en algún momento tuvieran que hacer 3 horizontal o 4 horizontal, podríamos contemplarlo. La estructura sale más costosa, pero que sepan que se puede hacer. Y lo otro es altura con respecto al suelo. Nosotros nos piden desde 30 centímetros hasta 1 metro, 1 metro 20, 1 metro 50 y se puede diseñar sin ningún problema. Hubo un caso donde nos pidieron 2 metros 10, creo que era, para una zona inundable. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Les cedo la palabra a Fernando para que haga el cierre. ¿Vale? Aquí están mis datos. Les recuerdo, pueden comunicarse por intermedio de Solar Depot. Si tienen alguna duda técnica, pueden consultar conmigo. Mi correo es klaus.l@lucinsolar.com, Klaus con K, y ya está, ¿vale? Klaus, muchas gracias. Bueno, ahora venimos a la sorpresa que les tenemos nosotros. Estamos haciendo un lanzamiento de un paquete, ¿sí? Que se divide en 3 tipos de paquete, ¿sí? El paquete semi incluye 1800 paneles solares de 705 vatios, marca Jingli Solar, 3 inversores Grant de 333 para hacer 999 kilos y la estructura Muñellos este-oeste para esos 1800 paneles solares, ¿sí? Este paquete, que solo incluye eso, tiene un valor de 19 centavos de dólar el vatio. Aquí estamos hablando de que es 1.269 megavatios pico,
¿sí? Tiene un total de 241.111, excluyendo el IVA de la estructura, que esto lo hacemos con un retorno con Cristian por medio de la U. Después está el paquete Mega, ¿sí? Que incluye todo lo anteriormente mencionado y el centro de transformación, ¿sí? Para un valor de $0.261 el VAT. Son $330.000, 768, todo esto antes de IVA. Y el paquete full que incluye el centro de transformación y adicional todos los servicios de ingenierías y trámites completos que necesita, en este caso, ICC. Entonces, los que estén interesados en adquirir alguno de estos paquetes, nos puede contactar a mi WhatsApp o con su asesor comercial. Para todo el tema de las fichas técnicas y demás preguntas de los sistemas que presentamos, incluyendo el BES, por favor pueden contactarme a mí o a sus asesores comerciales de Solar Depot para que les podamos dar toda la información que necesiten para diseño, modelaje, cotización, etcétera, etcétera. Les agradezco muchísimo su tiempo, su permanencia, sobre todo. Nos pasamos 48 minutos de lo estimado, pero creo que fue un webinar bastante productivo. Espero que lo hayan disfrutado. Y Cristian, te cedo el cierre. Muchas gracias. Agradecer a todos los asistentes por escucharnos. La Minigranjas es una oportunidad gigante que hay en el sector y el otro año de seguro que va a haber un crecimiento exponencial del desarrollo de este tipo de proyectos, no solo también de generación distribuida, sino también de autogeneración. Entonces va a ser año, pues esperamos que sea un año súper productivo. Damos paso a las preguntas. Eh, ¿Alguna inquietud respecto a todo el tema del proceso ante operador de red, temas de generación distribuida o también de inversores y estructura? Ya pues cada persona experta le responderá. Bueno, aquí veo una pregunta de Jorge Torres. ¿Estos paquetes son con puesta en sitio? Sí, señor. Esto ya incluye puesta en sitio de todos los componentes. Aquí Sachar nos está haciendo una pregunta. ¿La venta de energía en GD puede ser menor a 1 mega? ¿Cuál sería el mínimo que acepta XM? Las plantas de 1 mega se registran como generadoras y están dentro de las plantas menores. Toda la energía generada que inyecta la planta es comprada por el comercializador, entonces no hay un límite de generación. Toda la Cris, energía que que tu venden. QR ya no es válido. Ok, dejo Problema mi es número acá en el chat. Pronto hay algún error por acá. the QR code no longer valid. Escriben. Creo que no me permite enviar, sí, eh, chat del grupo, listo, ok. No hay ningún Ese problema. es bien, listo. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Veo por acá algo de en cuánto es el promedio en que se están vendiendo los precios de energía que tienen contratos bilaterales. Pues bueno, consultando pues con expertos en el sector que se dedican pues al tema de comercialización, eso varía bastante, pero puede estar en desde 340, 380 pesos el kilovatio. Pero bueno, eso depende del comprador, depende de las condiciones, depende de los acuerdos que hagan en esa venta de energía. Un listado de empresas especializadas en comprar todos los comercializadores. Hay como 88 comercializadores actualmente en el país. Hay una resolución que obliga a los comercializadores que la cantidad total anual de la energía que ellos vendan, el 10% debe provenir de fuentes
convencionales de energía renovable, entonces todos aquellos son potenciales compradores. Tres mejores zonas de Colombia para instalar mini granjas. La región principal donde se ven más estos desarrollos es la región norte del país, en la región Caribe. Una segunda región sería el Magdalena Medio, que también tiene un buen nivel de radiación, disponibilidad de radiación. Y otra sería en los llanos orientales, Casanare, Meta. Serían también esos tres escenarios, tres regiones. Sí. El tiempo de entrega de los paquetes. Sí, estamos hablando de más o menos 2 meses a 3 meses la entrega. En un predio con el mismo certificado de radiación puede instalar varias mini granjas De tradición. de tradición. En un proyecto con certificado de 3 puedes instalar varias minigranjas. Lo importante es que las minigranjas estén completamente independientes. Ahora, la norma actualmente no especifica este tipo de condición, ¿sí? Esto ya quedaría pues como a validación también del operador de red, que se podría pues hacer las consultas, pero lo importante del fraccionamiento, para que no entre en fraccionamiento las plantas, es que sean completamente independientes, que no hagan uso de ningún tipo que no se utilice el transformador o la línea de media tensión, que sean completamente independientes. Sobre el decreto 1403, ¿algún comentario? Bueno, respecto a ese decreto, pues a priori es un decreto que impulsaría pues el crecimiento de la entrada a operación de muchísimas plantas, más que todo a nivel industrial, pero la CRED tiene la obligación de dictar los lineamientos de conexión de todas estas plantas, ¿sí? Porque una planta va a estar, lo que permite es que generes en un punto y aproveches en otro, en una frontera comercial que está en otro punto. Pero el detalle está pues en toda esa transacción, porque estás en un operador de red y la vendes en otro. Entonces, como todos esos lineamientos que debe y aclaraciones de todo ese, más que todo en el tema del reconocimiento de las componentes del CU, del costo unitario de energía, eso lo debe definir la CREC. Entonces, apenas pues, el decreto está muy reciente, ya esperaremos pues el otro año cómo va a ser pues estos lineamientos. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta para ya dar cierre a este webinar. Si alguien tiene más preguntas, no duden en contactarnos. Estamos disponibles. El contacto de Cristian ya lo tienen. A ver, voy a hacer la pregunta de Elkin Alemán. Una pregunta: si tengo un proyecto de autogeneración de 1 mega, la celda de salida del CT debe cumplir con lo solicitado por el CNO, al igual que en proyecto de GD. Así es, debe cumplir con los lineamientos del CNO, porque esta aplica para plantas mayores, bueno, está desde el 1 hasta 1 mega, pero para la celda del centro de transformación, que son todo el tema del esquema de protecciones, aplica para plantas mayores de 250. Es todo el tema del ajuste de coordinación de protecciones. Quiero aprovechar para Nasli, que hace una pregunta: ¿en las minigranjas requieren alguna consulta con la corporación autónoma? Como son plantas pequeñas, no está definido pues en la norma de que necesiten licencias ambientales o evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo, sí es importante hacer estas validaciones ante las corporaciones y entidades gubernamentales como alcaldías, como Agencia Nacional de Hidrocarburos, como las corporaciones, las CAR, también hacer las validaciones en parques nacionales naturales. Esto
para para validar de que ese predio no esté no tenga unas restricciones en estas entidades. Que por norma lo diga, no está definido, pero sí es bueno hacerlo para sanidad, pues, del proyecto, para que posterior a la entrada de operación no vayan a haber inconvenientes por temas de usos de suelos o restricciones por entidades. Listo. Bueno, pues aquí damos cierre a nuestro webinar. Agradecemos a todos los asistentes. Vuelvo y repito, si tienen más preguntas, no duden en contactar a Cristian o a mí o a Klaus. Estamos para servirles. También cuentan con sus asesores comerciales. Que tengan una feliz tarde porque ya son las 12. Así que les agradecemos nuevamente y gracias por su asistencia. Vale. Hasta luego. Muy buen día Hasta para todos. luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.